presentación es una fotografía que tomamos en el Cerro de la Reina. Es un colibrí pico ancho, es muy común verlo en el cerro. Y pues solo un pequeño recordatorio, el por qué fuimos como invitados, fue con el día de conmemoración del 5 de junio del Día del Mundial del Medio Ambiente, y solo como para darle la importancia que tiene recordar los espacios naturales y las áreas silvestres, y que pues tenemos que ser conscientes del daño que les estamos dando, ¿no? Y que tiene que haber actos de prevención, detener y revertir. Entonces, pues bueno, después de haberles dado esta pequeña introducción del 5 de junio, pues presentarles nuestro grupo de interés en el Cerro de la Reina, que son las aves. Y bueno, ¿qué son las aves? Son un grupo de animales con una gran diversidad de formas, tamaños y colores. Y creo que estas dos últimas características de los colores y los cantos son unas de las cosas que más llamativos se nos hacen a nosotros los humanos. Y es uno de los grupos que tiene un gran interés en la investigación, y hay muchas personas que gustan observarlas. Entonces, Las características de las aves son diversas y estas poseen un gran número de adaptaciones anatómicas que nos permiten identificarlas. Las aves poseen plumas, pico, sin dientes, no tienen vejiga urinaria y sus huesos son huecos, lo que les permite aligerar su peso para poder volar. Bueno, para identificar un ave, los ornitólogos, que son los especialistas de las aves, han dividido su cuerpo en diferentes secciones. En lo que tenemos que fijarnos principalmente para poder identificar un ave es en su pico, en la forma y en el color. También tenemos que fijarnos en la cola, en el tamaño, en el tarso, que el tarso no es toda la pata, es simplemente la parte larga, digamos. Tenemos que fijarnos también en su comportamiento, en la conducta que tiene y en el plumaje, obviamente, en los patrones que tiene. En México, en el mundo, más de las 10.500 especies que tenemos, en México hay aproximadamente, dependiendo del autor, entre 1.123 y 1.150 especies. En Jalisco contamos con la mitad de ellas, aproximadamente. En nuestro mapa podemos observar que mientras más rojo sea el tono en los estados, significa que hay más especies. Es decir, que por la vertiente de todo el Golfo, por la península, hay un mayor número de especies en el país. Y acá en la vertiente del Pacífico, en la costa oeste, donde estamos nosotros en Jalisco, contamos con la mitad de las aves y somos el segundo estado de esta parte del oeste más diverso en cuanto a avifaunística, en cuanto a, sí, a diversidad de aves, después de Michoacán, perdón. después de haberles como presentado la riqueza que tenemos en nuestro país y de manera global, pues hablar solo de manera general de la importancia que tienen estos organismos. En esta diapositiva les estamos presentando tres importancias. Una es el control biológico. Estas dos especies que podemos ver en la imagen, la lechuza de campanario y el verdugo, son dos especies que nosotros tenemos en nuestro listado de aves. Y pues de control biológico nos referimos a que pueden controlar poblaciones de ciertos animales que a lo mejor no son muy favorables para nuestras actividades, ¿no? Como ejemplo, a lo mejor está lo de las ratas, que la lechuza de campanario es su comida preferida. Entonces, si hay una ave cerca de este tipo en algún campo de agricultura, esta va a controlar las poblaciones de estas ratas. De igual manera, el verdugo americano pues se alimenta de pequeños vertebrados, como en la imagen lo podemos ver, que trae una lagartija pequeña, y también de pequeños roedores. Entonces, de igual manera puede controlar poblaciones de este tipo que
muchas veces esos animales no son como muy vistosos para nosotros o no nos gustan. Entonces, pues pasamos con los dispersores de semillas. Aquí en esta imagen tenemos a un pinzón mexicano. Se alimenta principalmente de semillas o granos de árboles, pero estos contribuyen a la dispersión de las semillas de las plantas. También hay unas aves que comen cierto fruto o semilla de ese árbol y contribuyen a que pueda germinar la semilla al momento de que pasan por el tracto digestivo de estas aves. Y por último, pues tenemos a dos especies de polinizadores. En este tengo al colibrí corona violeta y el colibrí pico ancho. Y estos contribuyen, como son nectívoros, al momento que están alimentándose el néctar de las flores, llegan a agarrar polen de estas. Entonces, cuando ya se pasan a otra flor, contribuyen al ciclo reproductivo de las plantas. Tonalá es un municipio, es un lugar histórico y muy importante en cuanto a las artesanías, a su valor, pero también en cuanto a especies, es muy importante y muy rico. En el municipio tenemos aproximadamente, y de acuerdo a la plataforma de Naturalista, 135 especies, la cual puede variar, de las cuales están dentro del municipio. Un ejemplo de las aves que podemos observar aquí es este pequeño papamoscas cardenalito, que es una especie muy común. Antes de entrar en este tema de las áreas verdes, solo quiero mencionar en esta última diapo que les presentamos el por qué estamos haciendo pues el monitoreo de aves. El dato que tenemos aquí está obtenido de la plataforma de Naturalista, pero en realidad no hay como un artículo científico o alguna otra fuente de información más confiable que nos verifique el número total de especies de aves que tenemos en el municipio de Tonalá. Bueno, las áreas verdes son de suma importancia dentro de las ciudades, ya que nos permiten realizar actividades culturales, deportivas y recreativas. Desde mi punto de vista, creo que acercan a las personas con las especies silvestres, ya que muchas veces, supongo que varios de nosotros hemos ido al Parque Los Colomos y se nos acercan las ardillas, ¿no? Entonces, creo que es una manera en la que podemos interactuar directamente con las especies. Y solo para mencionarles que existe una red de bosques urbanos donde se está propiciando preservar las áreas verdes, ya que cada uno de estos parques tienen condiciones específicas en el hábitat y podemos encontrar y preservar especies con cierta especialidad en alimentación, en reproducción. Entonces, si propiciamos esta red de áreas verdes, vamos a contribuir a que sus poblaciones sigan en números estables y no disminuyan. Y dentro de los ejemplos que tenemos, pues tenemos el Parque Metropolitano, Parque Morelos, el Parque Agua Azul y el Bosque Los Colomos. Después de mencionar como la importancia que tienen las áreas verdes para la vida silvestre dentro de las ciudades, pues son súper importantísimas que tengamos cerca de donde nosotros vivamos lugares donde podamos ir a despejarnos, ¿no? Donde podamos ir a caminar, a distraernos, a pasear a nuestros perros, que creo que es una de las actividades que más disfrutamos. Y se ha comprobado que estos lugares reducen el estrés. De hecho, creo que esto de la pandemia nos hizo mucho, pues, mantenernos en nuestras casas y, pues, entrar en un momento de, a lo mejor decías, no, ya quiero salir, ¿no? Ya no puedo estar encerrado, ya no puedo más. Y a lo mejor ibas a caminar por las calles de tu colonia y al ver algún árbol o algún ave volar, a lo mejor eso te distraía un poco de tu rutina. El Cerro de la Reina es, además de un parque ecológico, es un lugar histórico. Aquí las personas realizan sus actividades de culto, recreativas, entre otras. Este lugar es nuestro sitio de muestreo. Aquí realizamos nuestras actividades de monitoreo de aves, las cuales se llevan a cabo prácticamente todo el año, o lo hemos estado haciendo durante un buen tiempo. Y este lugar es muy importante, como decía, no solamente para las personas, sino también la importancia ambiental que tiene es muy relevante. La siguiente, por favor.
Muy bien, bueno, desde mi perspectiva yo veo al Cerro de la Reina como un lugar que sirve como refugio de aves. Creo que tener esta experiencia de poder monitorearlas y ver cómo se comportan y que aquí realmente tenemos una gran biodiversidad, como el dato que les habíamos mencionado de las 134 especies. Eh, con esta imagen que tomé de Google Earth, lo que quiero proyectarles es la gran mancha urbana que cada vez crece más y no se va a detener, pero creo que deberíamos de propiciar los espacios verdes para que todavía puedan tener las aves un lugar donde puedan llevar a cabo sus actividades principales. Los espacios que están rellenados, o el contorno azul, perdón, son áreas o parques que yo pude identificar en la imagen, o también se llegan a ver pequeños como arbolitos que están afuera de las calles o de las casas, y creo que estos, pues sí pueden funcionar como lugar de refugio, pero no vamos a tener especies especialistas, no sé, a lo mejor una aguililla, no la vamos a encontrar en estos lugares, tal vez algún gorrión sí, pero son especies que vamos a encontrar solo en áreas donde esté más amplio el espacio. El lugar donde puse el contorno en morado son zonas de agricultura. Si agarramos el periférico y nos vamos como hacia la Gacera, pues creo que hemos observado que esos dos lugares de izquierda a derecha son agricultura, pero hay muchas especies que son granívoras y les gusta alimentarse de, pues, de sus frutos. Entonces, muchas veces se utilizan químicos o venenos que pueden dañar a las especies y creo que se debería de hacer un manejo sustentable que también contribuya a estas especies. Bueno, estas dos imágenes que les tengo aquí es como para dimensionar la pérdida de biodiversidad que podemos ocasionar si no propiciamos los espacios verdes y contribuimos a más a espacios como el de la derecha. Si propiciamos espacios verdes, vamos a tener especies como de este tipo. Estas especies tienen hábitos en el ambiente muy específicos. Si se llega a perturbar su área, ellas no van a volar y van a buscar otro lugar donde se sientan más cómodas y seguras, donde puedan llevar a cabo pues, sus actividades principales. Un ejemplo de el chinito que está en el lado de la derecha, no es especie residente de aquí, es migratoria de invierno, pero la podemos observar en lugares donde se frecuentan árboles que tengan frutilla. Estos realmente los vemos en pardadas, no vemos uno solo, sino varios, y se alimentan de la copa de los árboles. Y pues el otro lado de la derecha, vamos a propiciar a especies de este tipo que son comensales del humano. Con esto me refiero a que prácticamente ellas se han podido adaptar a nuestro ambiente. Entonces sus poblaciones no se van a ver afectadas, ellas van a poder seguir haciendo sus actividades normales, pero pues creo que a todos nos gusta poder tener una diversidad de aves y ver sus colores que tienen estas. La vegetación predominante en el Cerro de la Reina es bosque caducifolio. Esta vegetación pierde sus hojas en la temporada seca y en la temporada de lluvia vuelven a salir, vuelve el follaje. Un ejemplo de esto son las fotos que vemos en la diapositiva, que es la barranca, que es también bosque caducifolio, y durante la temporada de lluvias podemos observar que está totalmente de verde debido a esto. Y la temporada seca oscila alrededor entre 5 o 8 meses. Durante la temporada seca en el cerro, como ya lo mencionamos, vemos que no hay nada de vegetación. Sin embargo, aún así existen árboles los cuales siguen estando verdes. Estos son exóticos, invasores, o incluso son de otro tipo de vegetación. Algunos ejemplos es como la jacaranda, el pino o el eucalipto. En esta temporada seca es muy complicado para las aves porque su alimento disminuye. Y en la temporada húmeda pasa lo contrario, tenemos una mayor cantidad de alimento debido a la lluvia, hay más insectos. También tenemos un gran beneficio no solamente para las aves, sino también para la otra fauna existente, como lo son los mamíferos, algunos reptiles y anfibios.
El número total de especies que nosotros hemos podido identificar y registrar para nuestro listado de aves ha sido 84. Cada una de estas imágenes que podemos observar han sido tomadas en el lugar y podríamos decir entonces, comparándolo con el dato de 134 especies del municipio, que el Cerro de la Reina es un lugar de importancia para las aves. Obvio no vamos a lograr encontrar las 134 aquí, ya que hay especies pues que tienen otros hábitos. No sé, a lo mejor en la presa del Locotillo vamos a encontrar otro tipo de aves, pero pues ahí hay agua, ¿no? Y acá en el cerro no tenemos agua, entonces solo no vamos a llegar a ese número. Una manera en cómo les queremos presentar las especies o el hábito que tienen estas dentro del Cerro de la Reina, las clasificamos por distribución. Una es una de ellas, otra es por el gremio trófico, pero más adelante les vamos a platicar eso. Bueno, ¿qué es una especie endémica? Tiene una distribución restringida en un sitio específico y no la vamos a poder encontrar en otro lugar. Como ejemplo de estos tenemos al mirlo dorso canela, que es el que está en la izquierda, y el mulato azul, que está en la derecha. Y ¿me siguen escuchando? Sí, Sí, Okay. Es que estoy tratando de cambiar la... Ah, ya se cambió. Muy bien, sí se cambió, ¿verdad? sí. Ok, bueno, este mapa es el mapa de distribución del dorso canela y como les mencionaba, solo se distribuye en la parte donde se encuentra el color morado y como ende no lo vamos a encontrar en otro lugar, solo en esos sitios donde está establecido el color y eso se refiere a ser una especie endémica. En el cerro también contamos con especies semi-endémicas. Esto quiere decir que, exceptuando su periodo de migración, se encuentran en México. Algunos ejemplos de las aves semiendémicas que podemos observar en el cerro son los colibríes pico ancho, el de la parte de arriba del lado izquierdo, y el colibrí corona violeta de la parte inferior izquierda. Y también a la calandria. Hay varias calandrias que son semiendémicas al país, como esta de cejas naranjas. Gracias. Este mapa de distribución es de la calandria cejas naranjas y aquí podemos observar, de acuerdo a los colores, el naranja significa que es la temporada de migración en la que no está en el país. Por eso se le considera semiendémica, solamente durante un cierto periodo está fuera, pero realmente pasa la mayor parte del tiempo aquí. En esta tabla vemos a los diferentes grupos de fauna. Bueno, algunos hacen falta, ¿verdad? Pero vemos a los grupos de fauna que hay en México. Tenemos a las especies de aves, que es nuestro tema de interés. Dependiendo del autor, ya lo mencionamos, es el número total. Y en cuanto a endemismos, tenemos relativamente muy pocos comparado con los otros grupos, por ejemplo, como los reptiles, que tienen un grupo mayor, que es el 50% prácticamente de todas sus especies, o los anfibios también. Bueno, ya les habíamos comentado que para catalogar a las especies las dividimos en endémicas o semiendémicas, pero también qué pasa con las otras especies que no lo son. Aquí las vamos a agrupar dentro de los gremios. Un gremio es un grupo de individuos que utilizan un recurso de la misma manera. Es decir, que pueden utilizar el alimento o sus nidos. Aquí les ponemos unas imágenes, las cuales pueden observar que son su alimento. Y estas especies también están en el cerro. Para empezar con los gremios, pues el primero que les vamos a presentar es el de los carroñeros. Aquí tenemos a dos especies de sopilote o buitres también, que se les llama de esa manera. Está el aura, que es el que está en el lado de la derecha, y el atratus, que es el que está en la parte del medio. Estos a lo mejor no sé si se logra distinguir el color que presentan en su cara. Entonces es una manera en la que podemos distinguir el tipo de especie que estamos observando.
el tipo de hábito de alimentación que tienen es de suma importancia dentro de los ecosistemas, ya que estos no cazan a su alimento, sino lo que les llama es el olor de cadáveres de animales que murieron por otras causas. Entonces, ellos se encargan de limpiar los ecosistemas. Tenemos también a los insectívoros, como lo menciona su nombre, son aquellos que se alimentan de insectos. Hay diferentes clasificaciones y maneras de agruparlos, ya que existen los insectívoros de follaje, insectívoros de troncos, insectívoros de suelo, insectívoros en vuelo. Vamos a hablarlo ahorita de manera muy general. Estas tres especies es un ejemplo de las aves que podemos observar, que es el papamoscas, tirano pico grueso, que esta especie también es semiendémica, y el chotacabras menor, esta es un ave de la familia de los tapacaminos. Esta ave es residente, migratoria de invierno y migratoria de verano. Prácticamente la podemos observar en todo el año en el país. Otro gremio son los granívoros. Aquí tenemos tres especies que tienen este tipo de alimentación. Está el pinzón mexicano, el del medio es una conguita o tortolita, un rascador viejita o simplemente viejita. Estos los podemos observar muy frecuentemente en el suelo y se están rascando como a ver si encuentran ahí algo de alimento. Y son muy bonitos. De hecho, el pinzón mexicano se me hace muy curioso que casi siempre lo observamos que un macho y como tres hembras, pero su color que tiene en la parte de la garganta y en la parte de la cabeza se me hace muy, muy atractivo. Los nectarívoros son aquellos que utilizan principalmente néctar para su alimentación. En América contamos con los de la familia Troquilidae, que son los colibríes, pero no son los únicos que utilizan el néctar para su alimentación, ya que también otras aves de diferentes familias, como las calandrias, las que vimos antes, también se alimentan por néctar. Los colibríes, además de alimentarse, complementan su dieta con pequeños insectos. Estas especies que vemos aquí están también en el cerro, que es el colibrí pico ancho y colibrí corona violeta. Hacen falta más especies de colibríes. En total tendríamos alrededor de 5 a 7 especies. Y pues llegamos al grupo de los carnívoros, que creo que son uno de los grupos que más llama la atención de nosotros por el tipo de comportamiento que tienen. Tenemos a tres especies aquí representadas. Está el cernícalo americano, que es una rapaz pequeña, se alimenta principalmente de pequeños roedores o lagartijas. De hecho, hemos tenido la oportunidad de verlo alimentarse. También tenemos a la aguililla cola roja, que es el que está en la parte central, y tenemos el milano cola blanca. De hecho, cuando observamos la aguililla cola roja nos sorprendió mucho al momento de que la vimos porque no creímos que a lo mejor fuéramos a encontrar este tipo de especies dentro del Cerro de la Reina. Desde mi perspectiva, yo la verdad ese día estaba súper emocionada y a ver si un día tienen la oportunidad de poderlo observar ahí en el cerro. Están los omnívoros. Su alimentación consiste en prácticamente cualquier cosa que puedan comer. No tienen una alimentación específica y los claros ejemplos que los vemos en todos lados, ambas son aves residentes, es el cuervo y el zanate, los que parecen cuervos, pero no son cuervos. Los puedes llegar a ver comiendo desde insectos hasta pan o los cuervos, ¿no? Como hemos visto que son y los pasan como los chicos malos en películas o en series animadas, que son carroñeros también. Y por último, pues tenemos a los frugívoros. En este ejemplo igual les pusimos al chinito ya que en nuestro listado no encontramos alguna otra especie que tuviera este gremio, pero hay más aves que tienen este tipo de alimentación y lo que les mencionaba, que si llegan a ver uno, van a encontrar otros 10 chinitos, ¿no? Entonces, son muy bonitos y son muy vistosos y casi y les gusta mucho estar en la copa de los árboles. Bueno, después de contarles como todas las especies que nosotros hemos podido observar y lo bonito que son y lo llamativo y cómo se comportan, pues contarles un poquito de cómo hacemos nosotros el monitoreo de aves. Al inicio
Pues fue un análisis del cerro, principalmente porque pues no fue como el objetivo principal de vamos a hacer un listado de aves. Creo que cuando vamos a visitarnos empezamos a dar cuenta que en verdad hay mucha fauna dentro de este sitio y hay una frase muy conocida que dice que no se puede conservar lo que no se conoce. Entonces creo que así inició el objetivo del listado de aves. Entonces, pues hacemos un muestreo aleatorio. Con esto me refiero a que no ponemos como el mismo punto de monitoreo o para ir a muestrear, sino que es como de, bueno, hoy vamos a irnos a la zona donde están las canchas en el cerro y vamos a observar qué tipo de aves encontramos ahí. Para la siguiente semana vamos a iniciarlo ahora por donde está el estacionamiento de los carros. Nunca iniciamos como en el mismo lugar, sino de manera aleatoria para poder ver cómo se comportan las especies. Hay dos horarios principales que hemos notado una mayor actividad de las aves. Está el amanecer y el atardecer. En la tarde, pues de igual manera a las aves les cae el sol como a nosotros, entonces también buscan refugio para que al momento que ya baje el sol, pues de nuevo iniciar con sus actividades. Esta actividad que hacemos siempre la hacemos con mucho respeto con la fauna y flora del lugar, por el hecho de que pues ese es su casa, ¿no? Es su hábitat, no podemos llegar a perturbar un lugar que no nos pertenece al 100%. Entonces, pues siempre hacerlo con el respeto que se debe. Siempre llevar ropa cómoda y no llamativa. Con lo de llamativa nos referimos a no llevar colores muy vistosos, por el hecho de que a lo mejor tú ves un ave que ya querías tomarle una fotografía o poder identificar bien, y a lo mejor llevas un color amarillo, ¿no? Y el ave te ve que te estás acercando y ella no va a saber si eres un depredador o no. Ella se va a alejar y no vas a poder lograr tomar pues la fotografía que querías. Como material de campo extra, pues podrías llevar una cámara, una libreta, tu celular o una guía de aves que te sea útil para la identificación de las aves. Y pues como material esencial, unos binoculares. También para nuestro monitoreo tenemos que contemplar las condiciones climáticas, tienen que ser óptimas, ya que si está lloviendo, está nublado, hay mucho viento, esto se va a ver afectado en nuestro monitoreo y no vamos a poder observar muchas especies como normalmente en un día nublado, digo, soleado, perdón. En nuestro grupo de observación, de preferencia, que no rebase a las 10 personas, ya que sería una multitud muy grande, ruidosa, y para observar aves tenemos que hacerlo callados, porque una parte esencial para identificarlas es a través del canto o de los llamados. Y en cuanto a la ética, hay que ser honestos. Esto quiere decir que si tú acabas de empezar a pajarear, ya tienes tiempo, eres experto de años, debes de decir la verdad como se esperaría que una persona normal en cualquier ámbito de su vida lo haría y no alardear en cuanto a qué especies viste, exagerando, ya sea por rivalidad con alguna persona o simplemente para aparentar ser alguien diferente. Y invitarlos a que esta actividad no solo la pueden hacer personas que están estudiando carreras afines o investigadores o científicos. Realmente hay una parte muy importante que es la ciencia ciudadana. Son aportaciones que la misma sociedad nos brinda para poder contribuir a datos científicos. Y hay aplicaciones, guías que pueden ayudar a que esta actividad sea más sencilla para cualquier persona que tenga curiosidad. Hay una plataforma que se llama Naturalista y puedes tomar fotos con tu celular. Tú tomas la foto y la subes y ahí te va a decir qué es lo más semejante que él puede detectar en la imagen. Entonces, no sé, si ves una araña y dices, bueno, quiero saber qué especie de araña es, no te va a decir con precisión, pero sí te va a acercar como a lo más certero de qué especie es. También hay una que se llama Merlin Bird. Esta es exclusiva de aves, pero es muy buena al momento de que si vas a ir al campo y no vas a tener un lugar con internet donde te agarren los datos del celular, puedes descargar el paquete del lugar donde vas a ir y así vas a poder ver tu guía de aves en el celular sin tener que
tener acceso al internet. De igual manera existen libretas o cuadernillos de guías de aves o de otras especies como de mamíferos, reptiles, artrópodos. Existen de prácticamente de todos los tipos. Entonces, para invitarlos de que si realmente se quieren acercar un poquito más, hay las formas de hacerlo. En el cerro contamos con problemas que son de interés cultural y también ambiental. Tal es el caso de la basura, los incendios provocados o los accidentales dentro de la zona o los que son aledaños, que esto pues genera una contaminación tremenda. También tenemos la urbanización y como el principal problema en este caso por las construcciones que se quieren realizar y la pérdida del hábitat. La mayoría de las aves son muy sensibles a los cambios, entonces al momento que ellas ven que su hábitat, su casa, tal cual la conocen ya no está, se van y esto hace solamente que el cerro pierda diversidad y que no sea un lugar importante en cuanto a diversidad biológica. Y ya para terminar con nuestro tema, pues hablar un poquito de las reflexiones que a mí me ha creado esta actividad que ha sido el monitoreo de aves. El Cerro de la Reina es importante totalmente para las aves, ya que nos hemos dado cuenta que pueden llevar a cabo su ciclo de vida dentro de ese sitio. Con esto me refiero a que hemos podido observar especies que anidan en ese lugar, hacen sus nidos, hasta hemos visto sus polluelos y hemos podido observar cómo alimentan a sus crías. Creo que ver estas actividades nos hace crear un poco empatía hacia las otras especies y vernos un poco semejantes como ellas y saber que pues ellos cuidan a sus pollos como nosotros cuidamos a nuestros bebés. Les llevan de comer y los pollos también le llaman a sus papás como de, ya tengo hambre. De igual manera, la verdad nos sorprendió encontrar especies de aves que creímos que no íbamos a encontrar en el sitio, como es el caso de la codorniz. Cuando la vimos estábamos súper emocionados y hasta decíamos, no, estamos viendo algo que no es, ¿no? Y pues pudimos tomarle una fotografía y esa es nuestra evidencia de que realmente podemos encontrar especies que creeríamos que no iban a estar en ese lugar y si propiciamos las condiciones que tiene el Cerro de la Reina y aumentamos un poquito más esas condiciones, creo que vamos a poder sorprendernos más seguido. La disponibilidad de alimento es muy importante para las aves. Como ya mencionamos anteriormente, en la temporada húmeda es donde ellos pueden obtener más alimento. Y en este ejemplo vemos al carpintero mexicano, el cual también es muy susceptible a los cambios. Y si queremos ver estas especies en el cerro e incluso algunas otras más que son raras, tenemos que cuidar no solamente el lugar, el sitio, sino también nuestras conductas. No tenemos que dejar basura y tenemos que respetar a la fauna y a la flora, ya que también la flora es parte esencial de ellos, de su alimentación y de su vivienda, porque los carpinteros hacen cavidades, las cuales se utilizan como sitios de anidación. Aquí nos encontramos primero el sitio, la cavidad, y como 1 o 2 semanas después encontramos ya a los polluelos que estaban haciendo sonidos para que la madre, que es la que está en las otras fotografías, les trajera el alimento. Pues alimentan, ellos son insectívoros, se alimentan de larvas o de algunos otros bichitos. Entonces, si a ustedes les gustan las aves o no les gustan las aves, pero les gustan los conejos o cualquier otro tipo de animal, hay que respetar mucho la naturaleza y hay que compartir y enseñar que todos podemos coexistir en un mismo sitio. Y pues de nuestra parte sería todo por el tema que les queríamos presentar y las fotografías que tienen aquí presentes en esta última diapositiva son de nosotros, de los pajareros de Tonalá. Y pues de la parte izquierda soy yo, Tania, Krishna seguiría el que tiene el buteo, el parabuteo, perdón, Atsiri, y pues Luis es el último, pero también estuvo en esta plática compartiéndoles sus ideas.
Y pues muchas gracias y pues estamos dispuestos a comentarios o dudas. Bien, jóvenes, por ahí hay algunos comentarios en el chat, si gustan leerlos para dar respuesta, y si alguna persona tuviera o quisiera externar alguna opinión, una pregunta, este es el momento, ¿eh? Ok. Si encuentras un polluelo en el piso, lo recomendable es dejarlo. Suena un poco triste y malo, pero la verdad, mira, ellos, los padres siempre están al pendiente de los pollos, ¿verdad? Al contrario de otras especies de animales que no los cuidan, ellos sí están al pendiente, los están observando y tratan de ayudarlos. Si tú te lo llevas a otro lugar o a tu casa, pues por ende el adulto va a decir pues que se murió y ahí tienes un gran problema. No pasa nada si lo tocas, o sea, déjalo principalmente, pero si lo puedes poner en una rama alta para que en el sitio en el que estés, no sé, hubiera gato o algún otro depredador que se lo pudiera llevar, no le hiciera daño y pues tenga una buena vida y pueda contribuir esta ave a su nicho. Hay otra ¿Hay más pregunta. preguntas? Sí, hay otra pregunta que dice que ya está vendido el cerro como para desarrollo urbano. Pues eso como ende nosotros no podríamos como confirmarte si es algo que sí se está haciendo. Ya he visto las noticias y todo, pero no es como algo que nosotros podamos hacer como para frenarlo si no estamos formando parte del gobierno directamente. Creo que el gobierno solo debería de crear como iniciativas donde se propicie pues las áreas verdes y que las construcciones urbanas no tengan como un impacto tan grande, sino que se traten de hacer construcciones donde se mantengan los espacios verdes que todavía tenemos. Voy a leer otra pregunta. Dice, ¿por qué hay aves que tienen muchos colores y otras no? Esto se debe a dimorfismo sexual, es decir, que hay características en las aves las cuales nos permiten identificar a un macho de una hembra. Creo que no pusimos ningún ejemplo en la presentación, pero te puedo decir, como ejemplo, por ejemplo, los pinzones mexicanos, ese sí estaba. El que tiene rojo, tonos rojos en el pecho y en la cabeza es el macho. Las hembras y los inmaduros son tonos un poco más oscuros. En general, en las aves, todos los machos son bonitos, son los que tienen los colores más llamativos. Por eso es que hay esta diferencia por el dimorfismo sexual. Y bueno, otra pregunta dice, en mi casa hay colibríes, ¿recomiendan ponerles alimento? Sí, mira, en temporada seca puedes ayudarlos a ponerles alimento, ya que, como mencionamos, o sea, no hay mucho recurso para ellos. Ellos, no va a haber plantas, no va a haber nada de alimento, entonces puedes colocar agua con azúcar. No compres el, el colorante rojo. Esto ya hay algunos estudios que han demostrado que les afecta en su sistema digestivo. Entonces, lo recomendable es agua con azúcar y hay que estarlo lavando y cambiando constantemente. No sé, cada 3 días o dependiendo del uso y del sitio en el que se encuentre este bebedero. Pero lo ideal sería que tú pusieras plantas de las cuales se alimentan. Pero digo, no hay ningún problema con poner bebederos, nada más que no sean con colorantes rojos o alguna otra cosa extraña. Ok, hay otra pregunta que dice que si recomendamos liberar aves. La verdad es una actividad que desaprobamos totalmente por el hecho de que cuando tú adquieres un ave, el ave, puede que ni siquiera haya estado con sus papás y ni siquiera tenga el instinto silvestre que sus papás le pudieron haber enseñado para volar. Otra, a lo mejor puede tener ciertos como enfermedades y eso puede ocasionar un desequilibrio en el ecosistema donde lo quieres liberar. O puede que esa ave ni siquiera sea de ese lugar donde la quieres liberar y se puede convertir en una especie invasora.
Con especie invasora nos referimos a que empieza a competir con los recursos de las especies que sí son endémicas de ese sitio y pueden ir bajando las poblaciones endémicas de las especies o residentes de ese lugar. Otra pregunta dice, ¿en qué estaciones del año son las que más se ven ciertas especies? Esto es en la temporada de migración de invierno, que empieza más o menos en el mes de septiembre. Algunas empiezan a llegar desde agosto, depende, pero probablemente de septiembre a febrero, abril del año, o sea, en estos 8 meses más o menos, es cuando las aves que vienen de Estados Unidos y Canadá vienen a pasar el invierno aquí en el país. Esta temporada de migración es la más interesante y la más abundante. También tenemos la temporada de migración de verano, pero no vienen tantas especies. Entonces, si a ti te interesa empezar a observar aves, puedes hacerlo inmediatamente. Y ya si quieres ver cosas muy chidas o cosas específicas en la temporada de migración de invierno. Bueno, hay otro que dice como un comentario de que si se puede tener un cuervo de mascota. Pues hay varias especies que son de venta legal y pues antes que nada, si quieres tener a una mascota de este tipo, te recomendamos a que te informes sobre su biología, principalmente alimentación, que te consigas un veterinario que sea especialista en estas aves y pues que sea de procedencia legal, ya que a veces el tráfico ilegal de especies ocasiona que otras especies sufran muchos daños en sus poblaciones y se encuentren en peligro de extinción. Sí se pueden tener de mascotas, pero creo que antes de que tú tomes esa decisión, tienes que hacer un análisis profundo de que si tienes el espacio y el tiempo, porque se les tiene que dar un manejo adecuado a las aves. Ok, otra pregunta dice, ¿el macho tiene esos colores llamativos para atraer a la hembra? Sí, es correcto. Utiliza estos colores como parte del apareamiento. Bueno, además de los colores llamativos, hay otros recursos como puede ser el canto, los movimientos o construir algún tipo de nido. No se limita nada más en cuanto a colores, pero sí tiene que ver, es parte importante, lo complementa. Dice Marisol Bautista que si las personas que frecuentan las zonas del museo del muestreo representaron un obstáculo o percance durante el muestreo. Pues en algunas ocasiones, pues sí, porque a lo mejor estábamos viendo un ave y escuchábamos mucho ruido o iba pasando alguien corriendo o haciendo alguna otra actividad y a lo mejor eso puede orientar al ave, ¿no? Pero pues nosotros no podemos hacer nada sino solo ser pacientes y esperar a que el ave regrese. Siento que pues el Cerro de la Reina es de todos, ¿no? Entonces no podemos poner como nuestras reglas de no, no venga, váyase porque vamos a estar muestreando, ¿no? Es tratar como de hacerlo de la mejor manera como podamos. La otra pregunta dice, ¿qué piensan de los ambientalistas que liberan especies migratorias o plagas? Bueno, pensamos lo peor tal vez, pero hay una diferencia entre pensar y hacer. Entonces, lo que puedes hacer es educar, bueno, concientizar, mejor dicho, a las personas, o sea, enseñarles cómo hacer las cosas. Si ellos quieren ayudar, pueden hacerlo de otra manera, como es el ejemplo de los bebederos. O sea, tú quieres ayudarle al ave porque es temporada seca, hace muchísimo calor, entonces ayúdala de esta manera, siempre escuchando a las personas que saben, que tienen el conocimiento y pues tratar de no ser tan agresivos o cuando alguien quiere dar su opinión. Bien, el maestro Ricardo Guerrero Maguillal les tiene una pregunta. Maestro, adelante.
Sí, muchas gracias por la colaboración de los compañeros biólogos. Quería preguntarles si tienen ustedes identificado algún otro polígono que merezca de alguna manera la atención de ustedes como especialistas en aves aquí en la localidad. Pues no hemos realizado muestreos en otros sitios. Sí tenemos en mente realizar como un listado de aves en general del municipio de Tonalá. Creo que es un lugar que a lo mejor podría tener especies de interés y que no tenemos en nuestro listado, es la presa de Locotillo. Entonces, creo que ese sería un sitio prioritario también para poder hacer un monitoreo de aves. Sí, muchas gracias. Lo comento pues porque aquí en el área de Loma Dorada, específicamente en donde está la Unidad Revolución, que es, digamos que un polígono donde aún se ha preservado de alguna manera arbolado urbano, pues con frecuencia, yo vivo a 2 cuadras de ahí prácticamente y con frecuencia se observa el viaje, el vuelo de las aves y en algunas ocasiones les puedo comentar que he escuchado hasta loros y no los alcanzo a ver porque salgo inmediatamente a buscar el canto, pues y veo para dónde ganaron para saber si son loros o no, porque el canto que van haciendo pues es el de un loro, ¿no? Entre otras especies que se ven por ahí revoloteando, por eso me llamó la atención saber si ustedes han identificado otra área, porque pues en esta área hay bastantes aves, a lo que yo veo pues a diario. Gracias por su respuesta también. Por ahí están preguntando cuáles son los equipos que ustedes recomiendan para hacer observaciones de aves en el Cerro de la Reina. Ok. ¿Quieres contestar tú? No, contesta tú, Luis, no tengo problema. Gracias. Bueno, para observar puedes utilizar binoculares que sean de 8 por 30, 8 por 32, algo así, o 10 por 40. Yo los que uso son 10 por 40, 42. Hay incluso algunos manuales, si tú buscas en internet, te metes a la página de Conavio y buscas manual para observación de aves, ahí te especifica qué tipo de binoculares puedes comprar, ya que existen diferentes formas, dependiendo de cuál se adapte a la tuya, y también te da una guía rápida de cómo utilizarlos en caso de que no tengas el conocimiento. Binoculares, por ejemplo, que son más largos, como unos 50 por, no sé, 60 o algo así, o sea, que tienen un alcance mucho más lejano, no se recomienda tanto aquí en las zonas urbanas. De preferencia unos que sean de 8 por o 10 por. Ay, perdón, y en cuanto a marcas, pues ya depende porque hay algunas que son muy caras. Es más bien lujos, ¿no? Se podría decir. Si tú quieres gastar mucho, que es una buena inversión, o sea, si te dedicas a esto o a observar a las estrellas o cualquier otra cosa, te convendría más hacer un gasto y, no sé, comprar unos de 3,000, 4,000 pesos, o en veces en Amazon. Yo compré los míos el año pasado en el Buen Fin y tenían un descuento de 3,000 pesos, o sea, me salieron en 2,000 y eran de la marca Bushnell, estaban realmente baratos. Bueno, Marta Jocelyn nos pregunta que cuál es nuestra especie endémica favorita. A mí esa pregunta se me hace muy difícil. Siento que tengo muchas aves favoritas dentro del Cerro de la Reina y más aún de que me sorprendo de muchos de sus comportamientos que he podido apreciar de ellas, pero entre mis especies está el tapacaminos, que es un ave residente de ahí. También está el mirlo dorso canela o el aguililla cola roja. Yo voy a contestar también esa pregunta porque se me hace interesante. Para mí, mi ave endémica favorita sería el carpintero enmascarado, así pueden buscarlo. Es de la costa de Jalisco. Está muy bonito, a mí me gustan mucho los carpinteros, entonces este carpintero enmascarado es muy precioso. Digo, prácticamente todas las aves lo son,
pero tiene, bueno, véanlo en internet y van a ver que está muy bonito. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer abriendo su micrófono o que no haya escrito en el chat o algo. Para ustedes, ¿qué es lo más interesante que tienen las aves? Wow, lo más interesante que tienen las aves. Pues creo que este grupo de animales ha tenido una diversificación, bueno, una biodiversidad muy amplia en tanto hábitos, colores, tamaños, forma de comportamiento, de alimentación, en el canto. Creo que el canto es una de las cosas que más me sorprende de este grupo de animales por el hecho de que hay unos que pueden emitir hasta sonidos de carros, los emitan totalmente, entonces, creo que es una de las cosas que más me sorprende de ellas. A mí lo que me gusta de las aves, o lo que se me hace más interesante es su libertad. A lo mejor suena un poco raro decirlo, pues, pero las aves, ese, ese, esa sensación, no sé cómo decirlo, um, lo que expresan, o sea, ellas pueden moverse y son libres, son felices, no tienen que, pues, preocuparse por ciertas cosas más que su comida y su progenie, pero las aves en general es muy bonito todo de ellas. Gracias. Muy bien, jóvenes. ¿Hay alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta a los ponentes? Ay, yo. Bueno, de las últimas veces que estuve en la prepa, bueno, ya voy a egresar, yo noté que, y es una pregunta que quiero pues hacerle a ellos, ¿qué piensan acerca de las palomas como plaga en sí? Porque, bueno, yo considero que en la prepa de Tonalá, en las escaleras, había una plaga porque había demasiadas palomas y, o sea, aparte de que dejaban pues su caquerío, yo considero que afectan a las especies endémicas, ¿no? O sea, porque según yo ciertas palomas no son de aquí, ¿no? Sí, hay palomas que son especies exóticas, invasoras, y por exótico no nos referimos a que sean llamativas, que vengan de sitios extravagantes, sino que se les considera especies que no son del país. Entonces, hay algunas, bueno, incluso la paloma doméstica o la paloma que se puede ver en todos lados, que es la que es gris con morado y que están en los templos y que los señores van a entregarles maíz y estas cosas, junto con otra paloma que es la de collar. Estas especies no pertenecen al país, son plaga, es verdad. Y bueno, desde el punto de vista ambientalista, tendríamos que conservarlas, ¿no? Hay que ver por el bien de todos los animales, pero ya desde el punto de vista biológico, lo ideal sería tomar acción y eliminarlas. Vanessa Aguirre puso de que si se está formando un nido de aves en el balcón de su casa, ¿qué debería de hacer? Pues yo te recomendaría que si está ocurriendo esa actividad cerca de ti, que dejes que te maraville de lo que puedes observar. O sea, y no trates de perturbarlo. Obsérvalo desde una distancia, pues considerable y deja que las aves hagan lo suyo. Y si puedes, como omitir ese espacio de tu casa por el lapso de tiempo que a lo mejor pueda estar el nido ahí, es lo que yo te podría recomendar. Otra pregunta dice, ¿cuál es la especie más rara que han registrado en cuanto a la facilidad de ser observada? Pues mira, te voy a decir que yo en este proyecto me sumé ya
hace poquito. Entonces, a mí no me ha tocado ver a todas las especies que han sido registradas, pero la que yo he visto, la más rara, podría ser una calandria. Hay una calandria que es la de Wabbler, me parece, que ese es el nombre común. Y yo no, ya la había visto antes aquí en la zona metropolitana, pero no en el cerro. Y esta calandria es muy bonita. Entonces, para mí, podría decirse que es la especie más rara en cuanto a facilidad de ser observada, ya que estaba ahí, en un árbol, tratando de alimentarse. Creo que María quería abrir su micrófono. No sé si... Bueno, no es como pregunta, pero más bien ahorita yo estoy estudiando pues biología también, estoy en segunda apenas y me gustaría un día pues unírmeles en un muestreo, claro. Sí, claro que sí, pues nos ponemos de acuerdo y te avisamos qué día vamos y me llevo también a Brenda y para que empiecen con esta actividad y créanme que es muy entretenida y bonita. Vale, gracias. Igual yo estoy estudiando también biología, yo ya estoy en sexto y también vivo en Tonalá, no sabía que hacían esto, también me interesa mucho. Sí, pues uno de los planes que tenemos a lo mejor es como iniciar como recorridos de el monitoreo que hacemos. O queremos también hacer una página de Facebook y a lo mejor ahí podríamos avisarles cómo nos podríamos organizar para hacerlo de la actividad del monitoreo y observar aves. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer, compañeros? Igual pueden ponerles aquí en el chat su correo electrónico para que se contacten con ustedes, los compañeros que están interesados en integrarse a su equipo de observación. Compañeros, ¿alguna otra pregunta que alguien quisiera externarles aquí a los ponentes? Bien, pues si no hay alguna otra pregunta, no nos resta más que agradecerles infinitamente a Luis Fernando y a Tania el tiempo que le dedicaron para brindarnos sus conocimientos y la experiencia, y pues agradecerles y esperemos que próximamente en alguna otra actividad pudieran acompañarnos en la preparatoria de Tonalá. Le voy a hacer el uso de la voz al maestro Ricardo Guerrero, si quisiera hacer alguna intervención, pues para cerrar ya esta actividad, jóvenes. Gracias, profe, por la invitación. Muchas gracias. Sí, gracias, maestro Andrés. Pues en la misma sintonía con el maestro Andrés, agradecerles su valiosa colaboración, jóvenes, Luis y Tania. Y bueno, este es como que el comienzo de un tema que puede ser maravilloso para otros jóvenes que veo que ya sembraron la semillita ahí con algunos otros muchachos que han externado su gusto por colaborar en las actividades de monitoreo de aves. Pues les agradezco y espero verlos pronto para conocerlos en persona. Pues muy bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, pues vamos a dar por concluida la actividad del día de hoy. Esta conferencia está grabada, por ahí pues la vamos a subir a alguna plataforma de las que tenemos en Facebook y en YouTube para que la puedan ver las personas que no estuvieron presentes aquí el día de hoy. Y pues reiterarles el agradecimiento a todos los compañeros que integran este equipo, que el día de hoy algunos no están, pero pues finalmente sería muy importante que en el futuro pudiéramos hacer una práctica con algunos compañeros que estuvieran interesados en integrarse a ese trabajo con ustedes. Ya conforme vaya avanzando este tema, pues lo platicaremos y finalmente, pues si no sé si quisieran hacer una intervención final ustedes a manera pues de cierre de esta actividad. Pues solo agradecerles también a ustedes por su tiempo y la invitación y por escucharnos un ratito y la verdad, más que nada, pues me gusta mucho compartir lo que hago. Creo que es una manera en la que se puede transmitir y como crear conciencia sobre estos temas, ya que pues hoy en día pues realmente estamos perdiendo nuestras áreas verdes, ¿no? Y nuestras especies y a veces no sabemos qué hacer. Entonces creo que compartir el conocimiento que tú tienes es una manera de contribuir un poco para disminuir el daño. Excelente, muy bien, Luis Fernando, ¿no quisieras hacer alguna intervención? Claro, de hecho,
es también un honor que ustedes, si gustan acompañarnos, pueden hacerlo. No tenemos como tal una fecha en la que, digamos, ya establecida, pues, para ir a hacer nuestros muestreos. Esto es de acuerdo a nuestro tiempo de cada uno, nos ponemos de acuerdo por chat y ya fijamos un día, pero si lo gustan, por el correo, no sé si lo escribimos, si no ahorita se los ponemos por el correo, pueden comunicarse con nosotros o a través de usted, profe, y podemos organizar una pequeña pajareada ahí en el cerro o en algún otro lugar el día que guste. De acuerdo, entonces así lo hacemos. Pues entonces, si no hay más, pues finalmente agradecemos y damos por concluida esta actividad conmemorativa del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Muchas gracias a todos por su participación y seguiremos en contacto. Hasta luego, compañeros, que tengan buena tarde. Gracias. Igual, gracias. Bye. Gracias a todos, buena tarde.